Bien, vamos a continuar con las órdenes de cambio. Ya la clase anterior ya habíamos visto una parte, ya habíamos leído, voy a explicar rápidamente. Sabemos que durante la ejecución de los trabajos de una obra suelen surgir algunos cambios. Esto es en la mayoría de las veces, por no decir siempre. Porque no se contemplan los trabajos, porque por errores, por alguna omisión, algo que se les haya pasado. Hay veces son trabajos tan pequeñitos o detalles que no los contemplan, ¿sí? Entonces, por errores, o también ya hablábamos, pues, de conflictos que pueden surgir en el lugar de los trabajos, ¿sí? Ya sea por los trabajadores, por la comunidad, por la dependencia, por los sindicatos. Entonces, pudieran ser varias causas: el clima, el propio ambiente, ¿sí? Entonces, o podríamos decir, hay algún incendio. Entonces, pueden surgir muchas cosas. Nosotros nunca sabemos. Y eso se va viendo conforme se va ejecutando. Entonces, para eso son las órdenes de cambio. ¿Cómo se realizan? En bitácora, como constructor, tú debes de levantar ahí en el acta, pues, una nota, ¿sí? Una nota donde diga por qué solicitas el cambio en los trabajos. Estos cambios pueden aumentar tanto el monto de la obra, del contrato, como el plazo de los trabajos. Estos solamente se pueden aumentar en un 25% según la ley de obra pública, ¿sí? Ahí te menciona, no puede ser más del 25%. ¿Qué sucede cuando los trabajos elevan ese monto? Sí, se hace un convenio modificatorio. Este convenio modificatorio se hace sobre el contrato, donde se aumentan tanto los plazos como los montos, ¿sí? En caso de que el monto sea muy alto, exceda ese porcentaje, tendría que reducirse las metas de los trabajos y solicitar otro presupuesto ya con otro contrato. Si pudiéramos dejar acabados, por ejemplo, ¿sí? Algunas obras complementarias, tal vez el señalamiento, algo que sea superficial, podríamos decir, que no esté dentro de las capas inferiores, ¿sí? Entonces, ese podría ser la solución. En algunos casos, sí se modifica el contrato, pero no se aumentan ni los plazos ni los montos. Puede quedar el mismo monto de la obra, solo se reducen trabajos o metas, así nosotros le decimos. Entonces, sí hay cambios, ¿sí? Aunque no se vean reflejados en el monto ni en el plazo, sino se ve reflejado en los cambios que se plasman en el contrato y los catálogos y los proyectos. Bien, ya comentaba que se solicitan por medio de bitácora. Eso es lo que viene en la orden del cambio. Después viene el control de cambios. Primero, lo que se hace es, una vez solicitado el cambio, la dependencia, la supervisión, analiza ese cambio, ¿sí? Miren, aquí están los pasos para los cambios. Se solicita el cambio, ¿sí? Se pone toda una serie de datos, el nombre de la obra, el número de contrato. Yo les estoy dando los datos que se ponen en la bitácora. ¿Por qué se está solicitando el cambio? Y se hace una evaluación posteriormente. Esta evaluación la hace la dependencia, hace un dictamen técnico y analiza todas las pruebas para ver si el cambio procede. En caso de que proceda, bueno, ellos tienen que ver si tienen presupuesto primero para autorizar el cambio, ¿sí? Si es muy necesario ese cambio. Entonces, ahí es donde se dictamina, sí o no. Después viene la aprobación o el rechazo. Esta aprobación o rechazo
se plasma en los convenios modificatorios, ¿sí? ¿Y cómo se implementa? Se implementa cambiando el contrato o modificando el contrato, modificando los planos y verificar que sí se esté ejecutando esos cambios, se estén ejecutando. Entonces hay que implementar esos cambios. Y eso es lo que viene en el control de cambios. El control, acuérdense aquí, es verificar que se ejecute tal cual las especificaciones, tal como se ordenó. ¿Sí? Entonces, ahí el control se lleva desde que se implementa el cambio hasta que se termina ese cambio. Y eso es en cuanto al control y órdenes de cambio. Ya vimos lo que es la estructura de desglose de proyecto. Aquí lo único que nos falta ver es el flujograma, pero ese flujograma se los voy a compartir. Este es el flujograma para la orden del cambio. ¿Sí? Primero se emite la solicitud, se evalúa ese cambio, técnica y económicamente, si se aprueba, bueno, si se ordena el cambio, se aprueba el cambio de solicitud por medio de un dictamen técnico, se modifica el proyecto y el presupuesto y se implementan los cambios. En caso de que no, pues se cierra la solicitud. ¿Por qué suele haber un no cuando tú pides un cambio? Muchas empresas lo hacen solo para tener un monto adicional del contrato. ¿Sí? No lo hacen porque verdaderamente se requiera un cambio. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto al flujograma de órdenes de cambio. El tema 4.1 con eso queda concluido. Vamos a pasar al tema 4.3. Se preguntarán por qué el 4.3 y no el 4.2. El 4.2 es el tema más extenso, que ya son cómo se programa. Y checar cuál es el programa más eficiente. Pero para poder hacer ese programa, lo que requiero es primero ver este tema que es el 4.3, que es la curva S, que los dos temas hacemos un ejercicio donde se hace curva S, pero necesito primero explicarles qué es la curva S. Sí, la curva S es una curva que muestra una línea de base desempeño esperado en el proyecto. Inicia sin gastos, como se ve aquí. Obviamente es el tiempo cero, gasto cero. Aquí inicia el proyecto, se ve un avance pues pequeño y cuando alza la curva es cuando se ven los mayores avances. Alcanza un 100% del gasto y obviamente la última fecha del cronograma. Esta curva S recibe su nombre por este dibujo que se forma aquí en este diagrama de flujo. Sí, y corresponde al comportamiento de los gastos de un proyecto. ¿Sí? Y empieza en ceros y después se ve una pendiente vertiginosa. ¿Para qué se usa? Permite comparar el avance real contra el avance planificado. Sí, vamos a suponer que esta línea punteada son los avances planificados y la línea de arriba son los avances reales. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros estamos avanzando más de lo que se planeó. En caso de que la de abajo fuera lo real y la de arriba lo planeado, quiere decir que nosotros estamos llevando un avance menor al que habíamos planeado. Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque dentro del contrato, si nosotros tenemos atrasos, se nos aplica una penalización. Si es un porcentaje de penalización sobre los montos que no cumplimos. Vamos a decir que este mes yo planeé ejecutar 1,000,000 de pesos y solo ejecuté 900,000. ¿Sí? Entonces, la diferencia serían 100,000. Sobre esos 100,000 se aplica esa penalización. O sobre el monto que tú no hayas cumplido es como se aplica esa penalización. En el siguiente mes tienes que haber avanzado el acumulado,
lo que te atrasaste más lo que tenías que cumplir en este mes. Entonces, si no lo haces, también se aplica esa penalización. Por eso es importante que nosotros los constructores hagamos este tipo de curvas S para poder controlar, ¿sí? El control es verificar que lo planeado se haya ejecutado realmente. ¿Sí? Ahí se hace una comparativa. ¿Sí? El control es la comparativa entre lo que se planea y lo que se ejecuta. Entonces, si nosotros vamos aquí en esta curva y vemos que este es el real y este es el planeado, pues entonces tengo que hacer algo en este momento. ¿Sí? En este tiempo tengo que hacer algo y decir no estoy cumpliendo, pues tengo que hacer algo para poder subir en esta curva o irme sobre esta curva y que sea igual, por lo menos, o que sea pues más alto. Entonces, así funciona esta curva S. Me permite ver si me estoy desviando de mi plan original. ¿Cómo se crea? Se hace con un listado de actividades, con lo que es el catálogo de conceptos. Sí, nosotros vamos aquí a hacer nuestro programa con Gantt. Esta curva se puede construir solo con Gantt. Gantt tiene unas ventajas muy grandes que vamos a platicar en el tema 4.2, que son el manejo de recursos. Entonces, nosotros aquí plasmamos montos y tiempos. Entonces, con eso es con lo que construimos la curva. ¿Sí? Entonces, se crea a partir de estos datos. ¿Sí? En el eje de las X se colocan los recursos, o sea, el dinero. En el eje de las Y, perdón, en el eje de las X se coloca el tiempo. ¿Sí? La unidad no sé, tal vez sean semanas, tal vez sean quincenas o sean meses, así es como lo vamos a plasmar. Y arriba, los porcentajes en dinero de avance. Y son los acumulados. Acuérdense que les comenté que tiene mucho que ver el monto acumulado, porque lo que ejecutaste más lo que ejecutaste el mes pasado, pues es lo que debes de haber planeado, o muy cercano a ello. Hay otras curvas S, sí. En estas curvas se pueden reflejar tiempos contra horas del recurso humano. ¿Sí? Las jornadas de trabajo también pueden utilizarse en estas curvas S. Esto es lo que es en general la curva S. Voy a abrir otro tema. Déjenme dejar de compartir. Este es el tema 4.4, que es el diagrama causa-efecto. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado anteriormente. Pregunto. ¿Alguno ha escuchado este diagrama de Ishikawa? Tal vez por la imagen puedan reconocer lo que es, bueno, esta persona, Ishikawa, quien lo diseñó, y es este diagrama que es en forma de pescado. Este es el tema, lo vamos a ver, es el diagrama causa-efecto. Este también se conoce como diagrama de Ishikawa. Este es por el nombre de su autor, que es Kaoru Ishikawa. Tiene como propósito representar en forma gráfica la relación existente entre algún efecto y el conjunto de factores causales que intervienen o ejercen alguna influencia en una determinada característica de calidad. Estos diagramas son utilizados por la gran facilidad para ubicar o agrupar infinidad de causas que pueden tener relación con una determinada característica. Sí, entonces rápidamente les explico. Aquí se grafican las causas y subcausas. Y obviamente en la cabeza se grafica el problema, ¿sí? El efecto de todas estas causas. Sí, este es el problema que hay. Vamos a decir, ¿por qué no terminamos una obra? ¿Por qué no se cumplió con los trabajos de la obra? ¿O por qué no se cumplió con el tiempo? Cualquier cosa que nosotros podamos plantear aquí.
¿sí? El efecto. Entonces vamos a poner las causas en las espinas largas y las subcausas en las espinas que se subdividen de esa rama. Esta va a ser la causa principal. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se hace este diagrama? Sí, ya lo expliqué. Vamos a decidir una característica de calidad en especial. Encuentre todas las causas posibles para afectar esa característica. Organice las relaciones entre las causas y haga un diagrama causa-efecto. Asigne la importancia de cada factor y señale los factores que en un orden de importancia que tiene un efecto sobre las características de calidad. Para la elaboración de este diagrama, las causas se deben organizar sistemáticamente, procediendo en las espinas pequeñas, ¿sí? En las espinas medianas, de las espinas pequeñas a las espinas medianas, para después pasar a las espinas más grandes. Una vez que se han organizado en el diagrama todos los factores de los cuales puede depender una determinada característica de calidad, se estudia cuál de esos factores son los de mayor frecuencia, es decir, los responsables del efecto que se desea corregir. Sí, entonces, como vemos, es verificar cuáles son las constantes en los problemas que tenemos en las obras. ¿Sí? Porque cada obra pues tiene sus propias complejidades, sus propias complicaciones, ¿sí? Entonces ya lo habíamos visto en la primer competencia, que en la construcción regularmente hay problemas, pero como son proyectos únicos, entonces es difícil saber qué va a pasar en la siguiente obra, porque todas las obras, todos los lugares, todo es diferente. Todas las comunidades son diferentes, todas las personas somos diferentes. Entonces suelen suceder cosas diferentes en cada obra, pero sí podemos plasmarlo en estos diagramas y ver cuáles son las causas principales que siempre, que son constantes y que siempre pueden afectar algún determinado problema que siempre tengamos en todas las obras. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la construcción de este diagrama? Aquí las ventajas es que se obliga a preparar el diagrama de flujo en proceso. Se pueden llegar a descubrir otros problemas no considerados inicialmente. Permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él. ¿Y cuáles son sus desventajas? Es fácil no detectar las causas potenciales, puesto que la gente puede estar muy familiarizada con el proceso, haciéndosele todo normal. Es difícil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos. Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces. ¿Qué es este diagrama causa-efecto? Dice, es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que probablemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis. Ishikawa se demostró además de la importancia de la calidad en la búsqueda de mejores niveles de productividad y de la motivación por el trabajo, aún a niveles de operativo y supervisor. Fue Ishikawa. Y aquí está un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, muestra el deterioro constante en la conservación de los pavimentos. Eso lo vemos y es muy común aquí en México. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían aquí las causas que está planteando el autor? Este es el proceso constructivo, los estudios técnicos como causas principales, el gobierno o las dependencias y la rotura de pavimento. Estas son las causas que más se generan. ¿Y cuáles serían las subcausas? Por ejemplo, aquí en el proceso constructivo, pues unos materiales inadecuados o de menor calidad, ¿sí? Lentitud en la construcción, supervisión escasa, maquinaria y herramientas antiguas, por ejemplo. Estudios técnicos, deficientes estudios en los suelos. Eso es común, ¿sí? En muchos lugares. La dependencia, ¿sí? Deficiente priorización en
asfaltado en calles. Y, bueno, aquí algunas otras que no se alcanzaron a percibir. La rotura de pavimentos, nuevas instalaciones de agua y desagüe, colapso de redes, nuevas instalaciones subterráneas, ¿sí? Entonces podemos aquí plasmar las causas y subcausas que generan un problema, ¿sí? Entonces estas son las causas y este es el efecto. Aquí está otro ejemplo. Sí, este diagrama de Ishikawa para estudiar las causas de la variabilidad de la dimensión de una pieza posterior al proceso de rectificado. Sí, no es aplicado a nosotros, pero sí a la mecánica. Entonces es la variabilidad en la dimensión de una pieza. ¿Qué puede ser? Pues por la maquinaria o la mano de obra, ¿sí? Los materiales o el método utilizado. Sí, en la maquinaria puede ser la abrasión, que haya más abrasión, en las herramientas de formación o el mantenimiento de la maquinaria. La mano de obra, que es muy común que siempre haya pues problemas en la mano de obra. ¿Por qué? Por salud, por fatiga, por concentración, por habilidades que tenga esa persona. Sí, los materiales, la calidad. Sí, siempre tiene que ver la calidad de los materiales. Y vean, hay una espina mediana y hay otras espinas que son más pequeñas. Entonces, aquí en el método, no sé qué pasó. Hay una disculpa, pensé que se había acabado la sesión. Bueno, estábamos en el método, hablábamos del ajuste y la velocidad y la puesta a punto. Entonces, este es otro ejemplo. Entonces, ustedes pudieran hacer uno, ¿no? El por qué no terminaron un proyecto o por qué, no sé, tal vez no aprobaron una materia y poner sus causas, ¿sí? ¿Por qué no entré a la clase, verdad? Esa sería la causa principal. ¿Y cuáles serían las subcausas? Ah, porque me quedé dormido, porque no quise ir, porque me fui de fiesta y ahí le ponemos otras espinas más pequeñas. Sí, no, estaba crudo, estaba, no sé, me dormí muy tarde y no, no me levanté. Sí, cosas así. Entonces, o por qué sí aprobé con 100 la materia. Ah, porque entregué a tiempos mis trabajos, ¿verdad? Aquí poner trabajos. Los entregué a tiempo, estudié para el examen. Entonces, no solamente es para problemas, sino también para verificar el por qué. Pues sí, cumplí con un objetivo. Este sería todo el tema de Ishikawa. ¿Alguna pregunta? Al Ángel Fragoso. O Brian Telles, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? No, dice que no. Brian. Todo claro, maestra. Muy bien, entonces pasamos al otro tema. Solamente nos falta ver el tema 4.2, que es los programas. ¿Qué es un programa de obra? Vamos a... ¿Qué es la programación de obra? Ya vimos, permítanme.
Sí, habíamos comentado que el tema 4.2 es programación de obra. Vamos a buscar el programa más eficiente, eficaz, ¿sí? Para lo que es a lo que nos dedicamos, porque hay programas muy buenos, pero tal vez sean más eficientes o eficaces en algún otro tipo de industria, ¿sí? Que no sea la construcción. Entonces, en la construcción veremos cuál es el más eficaz. ¿Qué es la programación de obra? La programación de obra, pues bueno, vamos a ver primero el objetivo. Diferenciar los conceptos generales sobre el planteamiento de programación y control de obras. Este es el objetivo de la programación. ¿Y cuáles son los programas que nosotros podemos encontrar o podemos estudiar en esta competencia? Es el diagrama de barras o Gantt, el diagrama PERT, el diagrama CPM. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Ahora sí, ¿qué es la programación? Es elaboración de tablas y gráficos. ¿Sí? Pueden ser barras, pueden ser círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos. Son una serie de gráficas o redes que podemos usar, donde se muestran tiempos de duración, donde se plasma el inicio y el término de una obra, ¿sí? Para formar un proyecto, las cuales deben de estar en armonía con los recursos disponibles. Sí, vamos a ver más adelante un ejemplo a qué me refiero con esto. ¿Qué es el control y evaluación? Ya habíamos hablado un poco sobre lo que era el control, pero aquí hablamos del control en obra, en cuanto a la programación y planeación. Entonces, aquí lo que nos dice que es, comprende determinar parámetros, ¿sí? Es un parámetro comparativo entre lo planeado y lo real, lo que sucede realmente. Sí, esta evaluación facilita la corrección de posibles desviaciones y la optimización. Es lo que veíamos en la curva S. ¿Qué pasa cuando un plan se está desviando? Pues se ve claramente en esa curva S. ¿Sí? Ahí podemos ver que no estamos cumpliendo con lo planeado. La planificación gráfica de un proyecto se puede desarrollar mediante dos métodos. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, son los más comunes. El diagrama de Gantt y programación, en este caso unimos PERT-CPM. PERT es muy similar al diagrama CPM. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. ¿Qué es el diagrama de barras o Gantt? Este es un diagrama que se representa en un plano cartesiano, donde hay una variable X y una variable Y, donde en uno se plasman las actividades en el eje y las partidas, y en el eje de las X se plasman los tiempos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas de este método de planificación son: nos da una idea clara de cómo planear, programar y controlar procesos en forma rápida y sencilla. Es muy fácil de usar. Yo creo que ese es el por qué lo usamos más en la construcción. Porque es muy fácil de usar y aparte maneja recursos como dinero, tiempos, ¿sí? Es porcentajes, cantidades. Nos manejan una serie de recursos que es muy útil para poder controlar, ¿sí? Para ver si lo que planeamos lo estamos ejecutando en tiempos. ¿Cuáles serían una de sus desventajas? La mayor de sus desventajas es que en la planificación de procesos productivos complejos presenta deficiencias y limitaciones. Vamos a ver alguna otra desventaja.
mezcla la planeación y la programación de proyecto. Sí tiene muchas desventajas, que no es certero. Su fecha de término de una obra, si tú dices, mi obra va a durar 3 meses, es poco certero porque esa obra se puede ir a un tiempo adicional, 3.5 meses, 4 meses. No es certero, ¿sí? Entonces puede tener ahí una incertidumbre. No señala las dependencias entre cada una de las actividades. No muestra algunas alternativas para poder ejecutar de forma diferente algunas actividades. No define cuál es una actividad crítica. Mezcla la planeación y la programación. Es muy sencillo de explicar. Si yo digo, hoy me voy a levantar, voy a darme una ducha, voy a desayunar, después voy a ir a trabajar. Yo estoy planeando. Pero cuando yo digo, me voy a levantar a las 6 de la mañana, darme una ducha a 6:10, ya cuando le pongo un horario, una duración, quiere decir que estoy mezclando el planear con el programar. Estoy en menos de 1 minuto de sesión,